Dejé a mi esposo en el aeropuerto pensando que era solo otro viaje de negocios. Pero justo cuando estaba a punto de irme, mi hijo de 6 años me apretó la mano con fuerza y susurró: «Mamá, no vuelvas a casa. Esta mañana escuché a papá planear algo muy malo contra nosotros. Por favor, esta vez, créeme». Le creí y nos escondimos, y lo que vi después me hizo entrar en pánico. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Las luces fluorescentes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lastimaban mis ojos esa noche de jueves. Estaba cansada, de ese tipo de cansancio que viene de adentro, ¿saben? No es solo sueño. Es una exhaustividad del alma que venía arrastrando por meses sin entender bien el porqué. Mi esposo, Ricardo, estaba a mi lado con esa sonrisa perfecta que siempre usaba en público. Traje gris impecable, maletín de piel en mano, perfume caro que yo misma le había regalado en su último cumpleaños. A los ojos de cualquiera en esa terminal, éramos la pareja ideal. Él, el ejecutivo exitoso. Yo, la esposa dedicada que lo llevaba al aeropuerto antes de un importante viaje de negocios. Si tan solo supieran. A mi lado, con su manita sudada sosteniendo firme la mía, estaba Mateo. Mi hijo de 6 años. Mi mundo entero. Estaba demasiado quieto esa noche, más callado de lo normal, y miren que Mateo siempre fue un niño observador, de esos que prefiere mirar que participar. Pero esa noche había algo diferente en sus ojos, un miedo que no podía nombrar. «Esta reunión en Monterrey es crucial, amor», dijo Ricardo, jalándome para un abrazo calculado. Todo en él era calculado, solo que yo no lo sabía aún. 3 días a lo mucho y estoy de vuelta. Tú te encargas de todo aquí, ¿verdad? Encargarse de todo, como si mi vida fuera solo eso, sostener todo mientras él construía su imperio. Pero sonreí como siempre sonreía, porque eso era lo que se esperaba de mí. «Claro, estaremos bien», respondí, sintiendo que Mateo apretaba mi mano con más fuerza aún. Ricardo se agachó frente a nuestro hijo. Puso ambas manos en sus hombros, de esa forma que siempre hacía cuando quería parecer el padre perfecto. «¿Y tú, campeón? ¿Cuidas a mami por mí?» Mateo no respondió. Solo asintió con la cabeza, los ojos fijos en el rostro de su padre. Esa mirada era como si estuviera memorizando cada detalle, cada rasgo, como si estuviera viendo a Ricardo por última vez. Debía haberlo notado. Debía haber sentido que algo andaba mal allí mismo. Pero nunca notamos las señales cuando vienen de quien amamos, ¿cierto? Creemos que conocemos a la persona, que después de 8 años de matrimonio, nada puede sorprendernos. Qué ingenua fui. Ricardo besó la frente de Mateo, luego la mía. «Los amo. Hasta pronto». Y entonces se dio la vuelta, tomó su maleta de mano y caminó hacia la puerta de embarque. Mateo y yo nos quedamos allí, parados en medio de esa multitud de despedidas y reencuentros, viéndolo desaparecer. Cuando finalmente ya no pude ver a Ricardo, respiré hondo. «Vamos, hijo, vamos a casa». Mi voz salió cansada. Solo quería llegar a casa, quitarme esos tacones incómodos que me había puesto para verme más arreglada, y tal vez ver algo en la televisión hasta que me llegara el sueño. Empezamos a caminar por el largo pasillo del aeropuerto, nuestros pasos resonando en el suelo de mármol. Mateo estaba aún más quieto ahora, y yo podía sentir la tensión en su pequeño cuerpo a través de la manita que sostenía la mía. «¿Todo bien, amor? Estás muy callado hoy». No respondió de inmediato. Seguimos caminando, pasando junto a las tiendas cerradas, los paneles con horarios de vuelo, la gente apurada jalando maletas. Fue solo cuando llegamos cerca de la salida, cuando las puertas automáticas de cristal ya estaban a la vista, que se detuvo. Se detuvo tan bruscamente que casi tropiezo. «¿Mateo? ¿Qué pasa?» Fue entonces que me miró. Y, Dios, esa mirada. Nunca la olvidaré. Era puro terror.
ese tipo de miedo que un niño de 6 años ni siquiera debería conocer. «Mamá», susurró, la voz temblándole, «no podemos volver a casa». Mi corazón dio un salto extraño en el pecho, me agaché frente a él, sosteniendo sus 2 bracitos. «¿Cómo que no, hijo? Claro que vamos a casa. Es tarde. Necesitas dormir». «No». Su voz salió más fuerte, desesperada. Algunas personas voltearon la cabeza a vernos. Tragó saliva y continuó, ahora en un susurro urgente. «Mamá, por favor, no podemos volver. Créeme esta vez. Por favor». Esta vez, esas 2 palabras me dolieron. Porque era verdad. Semanas atrás, Mateo me había contado que vio un coche extraño parado frente a nuestra casa. El mismo coche, 3 noches seguidas. Le dije que era coincidencia. Días después, juró que había oído a papá hablando bajito en la oficina sobre resolver el problema de una vez. Le dije que eran asuntos de trabajo, que no debía escuchar conversaciones de adultos. No le creí, y ahora él estaba suplicándome, con lágrimas comenzando a formarse en esos ojitos cafés. Esta vez, créeme. «Mateo, explícame, ¿qué está pasando?» Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Él miró a su alrededor, como si tuviera miedo de que alguien pudiera oírlo. Luego me jaló del brazo, haciéndome inclinarme aún más cerca de él, y susurró a mi oído. «Esta mañana, muy temprano, me desperté antes que todos. Fui por agua y escuché a papá en su oficina. Estaba en el teléfono. Mamá dijo que esta noche, cuando estuviéramos durmiendo, iba a pasar algo malo. Que él necesitaba estar lejos cuando sucediera. Que nosotros ya no íbamos a estar en su camino». Mi sangre se congeló. «Mateo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que oíste?» Asintió con la cabeza, desesperado. Dijo que había gente que iba a encargarse de eso. Dijo que finalmente iba a ser libre. Mamá, su voz, no era la voz de papá, era diferente, aterradora. Mi primer instinto fue negarlo. Decir que era imaginación, que él había entendido mal, que Ricardo jamás. Pero entonces recordé cosas, pequeñas cosas que había ignorado. Ricardo aumentando el seguro de vida hace 3 meses, diciendo que era solo una precaución. Ricardo insistiendo en que yo pusiera todo, la casa en Guadalajara, el coche, incluso la cuenta conjunta, solo a su nombre. «Facilita los impuestos, amor». Ricardo enojándose cuando mencioné que quería volver a trabajar. «No es necesario, yo me encargo de todo». Las llamadas extrañas que contestaba encerrado en la oficina. Los viajes cada vez más frecuentes. Y esa conversación que escuché sin querer, 2 semanas atrás, cuando pensé que estaba dormido. Murmuraba al teléfono. «Sí, sé el riesgo, pero no hay otra manera. Tiene que parecer accidental». En ese momento me convencí de que era sobre trabajo, sobre algún negocio arriesgado. Pero, ¿y si no lo era? Miré a Mateo, a ese rostro aterrorizado, a las lágrimas que rodaban, a las manitas temblorosas, y tomé la decisión más importante de mi vida. «Está bien, hijo, te creo». El alivio que pasó por su rostro fue instantáneo, pero duró poco. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?» Buena pregunta. Mi cerebro estaba acelerado. Si Mateo estaba en lo cierto, y cada célula de mi cuerpo estaba empezando a gritar que lo estaba, volver a casa era una sentencia de muerte. Pero, ¿a dónde ir? ¿A casa de quién? Todos nuestros amigos eran amigos de Ricardo también. Mi familia vivía en otro estado. ¿Y si me equivocaba? ¿Si era todo un terrible malentendido? Pero, ¿y si no lo era? «Vamos al coche», decidí. «Pero no vamos a ir a casa, vamos a vigilar, de lejos, solo para estar seguras. ¿De acuerdo?» Mateo asintió con la cabeza. Tomé su mano nuevamente y caminamos hacia el estacionamiento. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar la sangre pulsando en mis oídos. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. El aire frío de la noche me golpeó al salir del aeropuerto. El estacionamiento estaba poco iluminado, con solo algunos coches dispersos.
El nuestro estaba en una esquina, un sedán plateado que Ricardo se había empeñado en comprar el año pasado. Un coche seguro para mi familia, dijo. Seguro. Qué broma amarga. Abrimos el coche y entramos. Le puse el cinturón a Mateo, luego el mío. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos encender el motor. ¿Mamá? La voz de Mateo era pequeña en el asiento trasero. ¿Sí, mi amor? Gracias por creerme. Miré por el retrovisor. Estaba encogido en el asiento, abrazando la mochila de dinosaurios que llevaba a todas partes. Siempre te voy a creer, hijo, siempre. Y en ese momento me di cuenta de que debía haber dicho eso antes. Debía haberlo escuchado desde el principio. Conduje en silencio. No fui directo a casa. Tomé un camino alternativo, una calle paralela que daba vista a nuestra calle sin que pudiéramos ser vistos fácilmente. Encontré un lugar oscuro, entre 2 árboles grandes, y me estacioné. Desde allí podíamos ver nuestra casa en Guadalajara. Todo parecía normal. Las luces del poste iluminaban la acera, nuestro jardín bien cuidado, la terraza donde Ricardo y yo tomábamos café los domingos, la ventana del cuarto de Mateo, con las cortinas de Batman que él había elegido. Casa, nuestro hogar, o al menos eso era lo que yo pensaba. Apagué el motor y las luces del coche. Oscuridad total. Silencio total, excepto por nuestra respiración. Y ahora esperamos, susurré. Mateo no dijo nada. Solo siguió mirando por la ventana, los ojos fijos en la casa. Y así nos quedamos, esperando. Sin saber que en menos de 1 hora, todo lo que creía saber sobre mi vida se iba a desmoronar. El reloj del tablero del coche marcaba las 22:17 cuando comencé a cuestionar si no estaba siendo completamente ridícula. Ahí estaba yo, escondida en una calle oscura con mi hijo de 6 años, vigilando mi propia casa como si fuéramos espías en una película mala. ¿Qué clase de madre hace esto? ¿Qué clase de esposa sospecha de su propio marido de qué, exactamente? Ni siquiera podía formar el pensamiento completo en mi cabeza. Era demasiado absurdo. Ricardo nunca me levantó la mano, nunca le gritó a Mateo. Era un padre presente, un esposo proveedor. Pero, ¿era un esposo amoroso? La pregunta surgió de la nada y me tomó desprevenida. ¿Cuándo fue la última vez que me miró con cariño de verdad? ¿Que preguntó cómo fue mi día y realmente quiso escuchar la respuesta? ¿Que me tocó sin ser de forma mecánica, automática? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí amada y no solo mantenida? «Mamá, mira». La voz de Mateo me sacó de mis pensamientos. Mi corazón se disparó. ¿Qué? ¿Qué viste? Allí, ese coche. Seguí la dirección de su pequeño dedo. Un coche estaba doblando en nuestra calle, pero no era cualquier coche. Era una furgoneta oscura, sin ninguna calcomanía, sin matrícula delantera visible. Los cristales eran polarizados, tan oscuros que era imposible ver quién estaba dentro. La furgoneta disminuyó la velocidad al pasar frente a las casas. Demasiado lento para ser alguien solo de paso. Era como si estuviera buscando. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta cuando la furgoneta se detuvo. Exactamente frente a nuestra casa. «No puede ser», susurré. «No puede». Pero lo era. Las 2 puertas delanteras se abrieron. Salieron 2 hombres. Incluso de lejos, incluso con la poca iluminación, se podía ver que no eran técnicos o repartidores o cualquier cosa normal. Usaban ropa oscura, chaquetas con capucha, y la forma en que se movían era furtiva, calculada. Se quedaron parados por un momento frente a la reja de nuestra casa, mirando a su alrededor. Mi instinto fue gritar, llamar a la policía, hacer algo, pero estaba paralizada, viendo como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Uno de ellos, el más alto, metió la mano en su bolsillo. Esperé que sacara una palanca, alguna herramienta para forzar la entrada. Eso sería un robo. Podría lidiar con un robo. Podría llamar a la policía, levantar un acta, seguir adelante. Pero lo que sacó del bolsillo hizo que mi mundo se viniera abajo. Una llave. Tenía una llave de nuestra casa. «Mamá».
La voz de Mateo tembló. ¿Cómo tienen la llave? No pude responder. Estaba demasiado ocupada tratando de no vomitar. El hombre abrió la reja como si fuera el dueño, sin forzar, sin romper. Simplemente abrió. Y luego caminó hasta la puerta principal, donde repitió el proceso. Otra llave. La puerta se abrió suavemente. Solo 3 personas tenían llave de nuestra casa. Yo, Ricardo, y la llave de repuesto que estaba en su oficina, en el cajón cerrado con llave del escritorio. Los 2 hombres entraron en mi casa. En la casa donde dormí ayer, donde hice el desayuno para Mateo esta mañana, donde me sentí segura. No encendieron las luces. Pude ver haces de linternas bailando detrás de las cortinas. Estaban buscando algo, o peor, estaban preparando algo. No sé cuánto tiempo me quedé allí sentada, congelada, mirando. Pudieron haber sido 5 minutos o 50. El tiempo había perdido significado. Todo lo que existía era esa visión. 2 extraños dentro de mi casa, con llaves que solo mi esposo podía haberles dado. Entonces sentí el olor. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero se hizo más fuerte. Un olor químico, fuerte, gasolina. «Mamá, ¿qué olor es ese?», preguntó Mateo, y fue cuando vi. Humo. Comenzó pequeño, solo un hilo delgado saliendo de la ventana de la sala. Luego otro, de la ventana de la cocina. Y entonces vi el brillo. Ese brillo naranja siniestro que solo puede significar una cosa. Fuego. No, salí del coche sin pensar. No, no, no. La mano de Mateo me jaló de vuelta. «Mamá, no, no puedes ir allá». Tenía razón. Lo sabía, pero era mi casa. Mis cosas, las fotos de cuando Mateo nació, el vestido de novia guardado en el armario, los dibujos que Mateo hacía y yo pegaba en el refrigerador, la manta que mi abuela tejió antes de morir, todo, quemándose. Las llamas crecieron rápido, aterradoramente rápido. En cuestión de minutos, la sala estaba totalmente invadida. El fuego lamía las paredes, rompía las ventanas, subía al segundo piso donde estaba el cuarto de Mateo. Fue cuando las sirenas comenzaron. Alguien debió haber visto el humo, llamado a los bomberos. La furgoneta oscura salió a toda prisa, sin encender las luces, desapareciendo en la esquina segundos antes de que apareciera el primer camión de bomberos. Yo estaba temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Mateo me abrazaba por detrás, su carita hundida en mi espalda sollozando. «Mateo tenía razón», murmuré. «Tuviste razón, hijo. Tuviste razón. Si hubiéramos vuelto a casa, si no le hubiera creído, estaríamos allí dentro ahora, durmiendo, sin saber, y esos hombres habrían... No pude completar el pensamiento. Mis piernas cedieron y caí de rodillas allí mismo, en medio de la calle oscura, viendo mi vida convertirse en cenizas. Mi celular vibró en mi bolsillo. Con las manos temblorosas, lo tomé. Era un mensaje, de Ricardo. «Amor, acabo de aterrizar. Espero que tú y Mateo estén durmiendo bien. Los amo. Hasta pronto». Leí el mensaje 1 vez, 2, 3. Cada palabra era un cuchillo. Cada emoji de corazón era veneno. Él lo sabía. Claro que lo sabía. Estaba en otro estado, construyendo su coartada perfecta, mientras contrataba gente para matarnos, para quemarnos vivos mientras dormíamos, y luego regresaría como el esposo devastado, el padre de luto. Lloraría en el velorio, recibiría las condolencias, y se quedaría con todo, el seguro de vida, la casa, o lo que quedara de ella, la cuenta bancaria. Libre. Eso fue lo que Mateo le oyó decir en el teléfono. Finalmente voy a ser libre. Libre de mí, libre de su hijo. La náusea vino con fuerza. Me di la vuelta y vomité allí mismo en la acera. Todo lo que tenía en el estómago salió, junto con cualquier ilusión que aún me quedaba sobre mi matrimonio. Cuando finalmente pude parar, me limpié la boca con la manga de mi blusa y miré a Mateo. Estaba sentado en la acera, abrazando sus rodillas, mirando la casa arder. Las lágrimas rodaban por su carita, pero ya no sollozaba, solo miraba. Un niño de 6 años no debería tener esa expresión.
esa comprensión terrible y prematura de que personas que deberían amarte pueden querer hacerte daño. Me senté a su lado y lo jalé hacia un abrazo apretado. «Lo siento», susurré en su cabecita. «Lo siento por no haberte creído antes. Lo siento por todo». Él se agarró a mí como si yo fuera lo único sólido en un mundo que se había volteado de cabeza. Y tal vez lo era. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?», era la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué haces cuando descubres que el hombre que prometió amarte y protegerte en realidad quiere verte muerta? No podíamos volver a casa. Ni siquiera existía ya una casa a la que volver. No podíamos ir a la policía. Ricardo tenía una coartada de hierro y éramos solo yo y la palabra de un niño de 6 años contra la suya. No podíamos ir con amigos o familia. Todos pensarían que estaba loca, en shock por el incendio, inventando cosas. ¿Y Ricardo? Ricardo estaba libre, volando de vuelta en ese mismo momento, probablemente practicando la expresión de shock y tristeza que iba a usar cuando descubriera la tragedia. Necesitábamos ayuda de alguien que Ricardo no conociera. Alguien que pudiera entender. Alguien que supiera cómo lidiar con... ¿Con qué? ¿Intento de homicidio? ¿Conspiración para matar? Fue entonces que recordé. Mi papá, antes de morir hace 2 años, me había dado una tarjeta. Estaba en un día difícil, justo después de su diagnóstico de cáncer. Me llamó al cuarto del hospital, tomó mi mano y dijo: «Marina, no confío en ese marido tuyo, nunca confié. Si un día necesitas ayuda, ayuda de verdad, busca a esta persona». La tarjeta tenía un nombre, Lic. Jimena Hernández, abogada, y un número de teléfono. En ese momento me ofendí. ¿Cómo podía mi papá no confiar en Ricardo? Ricardo, que era tan atento con él, que lo visitaba en el hospital, que pagaba a los mejores doctores. Pero ahora entendía. Mi padre vio algo que yo me negué a ver, y me dejó una salida. Tomé el celular nuevamente. La batería estaba al 23%. Necesitaba tomar una decisión rápido. «Mateo, ¿recuerdas aquella tarjeta que el abuelo me dio? ¿La que guardé en la cartera?» Él asintió con la cabeza. «Voy a llamar a la persona que está en ella. Ella nos va a ayudar». Al menos eso esperaba. Con dedos temblorosos marqué el número. 3 timbres. 4. Iba a caer al buzón de voz cuando una voz femenina, ronca pero firme, contestó. «¿Aló? Lic, Jimena, mi nombre es Marina, Marina Olvera. Usted no me conoce, pero mi padre era Roberto Olvera. Él me dio su número. Yo necesito mucha ayuda». Hubo una pausa. Luego: «Marina, Roberto me habló de ti. ¿Dónde estás?» Mi casa acaba de incendiarse. Estoy en la calle con mi hijo, y mi esposo intentó matarnos». Otra pausa, más larga. Cuando volvió a hablar, la voz estaba diferente, más urgente. «¿Estás a salvo ahora? ¿Puedes conducir?» «Sí». «Entonces anota esta dirección. La oficina de la Lic». Jimena quedaba en un edificio antiguo en el centro de Puebla, el tipo de lugar que pasas de largo sin notarlo. No tenía un letrero llamativo, solo un pequeño cartel descolorido. J. Hernández, Asesoría Legal. Eran casi las 12 de la noche cuando me estacioné enfrente. La calle estaba desierta, solo algunos postes funcionando. Mateo se había dormido en el asiento trasero durante el trayecto, exhausto de tanto llorar. Tuve que cargarlo en brazos. Antes de que tocara el timbre, la puerta se abrió. Una mujer estaba allí. Debía tener unos 60 años, cabello canoso recogido en un moño, lentes colgados de una cadenita. Usaba una blusa sencilla y pantalones de mezclilla, como si la hubieran despertado, pero sus ojos estaban alertas, analizando cada detalle mío y de Mateo. «¿Marina?» «Sí». «Pasa, rápido». Obedecí. Ella cerró la puerta detrás de nosotros con 3 cerraduras diferentes. La oficina olía a libros viejos y café fuerte. Había pilas de expedientes por todas partes, archivos antiguos, una mesa llena de papeles. «Pon al niño en el sofá de allá
indicó. Hay una manta en la silla. Acosté a Mateo con cuidado, lo cubrí. Seguía durmiendo, su carita aún marcada por las lágrimas. ¿Café?, ofreció. Iba a rehusar, pero ella ya estaba sirviendo 2 tazas. Me entregó una y señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate y cuéntame todo, desde el principio, sin omitir nada. Y le conté. Le conté sobre el viaje de Ricardo, sobre el susurro de Mateo en el aeropuerto, sobre la decisión de esconderme y vigilar la casa, los hombres con las llaves, el fuego, el mensaje de Ricardo fingiendo preocupación mientras sabía que deberíamos estar muertas. La LIC. Jimena no me interrumpió una sola vez. Solo escuchaba, los dedos entrelazados bajo la barbilla, los ojos fijos en mí. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Tu padre me pidió que te cuidara si algo así sucedía, dijo finalmente. Roberto era un hombre muy inteligente. Él notó cosas sobre tu marido que tú no quisiste ver. Aquello dolió, pero era verdad. ¿Él sabía? ¿Sabía que Ricardo era capaz de esto? Él sospechaba que Ricardo no era quien fingía ser, que se casó contigo por interés, que era peligroso. Ella tomó un sorbo del café. Roberto me dejó algunas cosas, documentos, información sobre ti y sobre Ricardo. Pensé que nunca necesitaría usarlas, pero... Se levantó y fue a un armario cerrado con llave. Sacó una carpeta gruesa y regresó, poniéndola sobre la mesa entre nosotras. Tu padre contrató a un investigador privado hace 3 años, discretamente, para revisar los negocios de Ricardo. Mi corazón se encogió. ¿Y qué encontraron? Deudas, muchas deudas, de juego principalmente. Tu marido tiene un problema serio, Marina. Le debe a prestamistas, a casinos ilegales, a gente muy peligrosa. Abrió la carpeta, mostrando extractos bancarios, fotos, reportes. Sus negocios han estado en quiebra por 2 años. Ha estado usando el dinero de la herencia que dejó tu madre para tapar los hoyos, pero ya se acabó casi todo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. La herencia de mi madre, 300,000 pesos que ella me dejó, que puse en una cuenta conjunta porque éramos casados, amor, lo mío es tuyo. ¿Él gastó todo? Hasta el último centavo. Pasó una página. Y ahora los prestamistas están cobrando. Con intereses. Ricardo debe casi 1,000,000 de pesos. La gente así no negocia, Marina. O paga o... No necesitaba completar la frase. Pero yo no tengo ese dinero. No lo tenemos. Entonces, ¿por qué él? Seguro de vida, dijo simplemente. Tienes un seguro de vida de 2 millones. Tu padre insistió en eso cuando te casaste, ¿recuerdas? Dijo que era importante para protegerte a ti y a un futuro nieto. Lo recordaba. Recordaba a Ricardo pensando que era exagerado en ese momento, pero aceptando. Nunca cuestioné, nunca pensé... Y si yo muriera en un accidente, continué el razonamiento, sintiendo bilis subir a mi garganta. Ricardo recibiría los 2 millones, pagaba las deudas, quedaba libre. Exactamente. La LIC. Jimena cerró la carpeta. Y un incendio es el tipo perfecto de accidente. Difícil de probar que fue provocado, difícil de rastrear. Y él tiene la coartada perfecta. Estaba en otro estado cuando sucedió. Pero yo no morí, y Mateo tampoco. Y él aún no lo sabe. La forma en que dijo aquello hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. Está sugiriendo que lo dejes pensar que el plan funcionó. Por ahora. Se inclinó hacia adelante. Marina, si apareces ahora, será su palabra contra la tuya. ¿Tienes pruebas? ¿Testigos? ¿Algo más que la historia de un niño de 6 años que pudo haber entendido mal una conversación? No tenía nada, solo la certeza en mi corazón y el miedo en los ojos de mi hijo. Pero, ¿y los hombres que incendiaron la casa? ¿La policía no va a investigar? Lo harán, y concluirán que fue un accidente, un cortocircuito, una fuga de gas, cualquier cosa. Esos hombres son profesionales, Marina. No dejan rastros. Suspiró. Ricardo planeó esto muy bien. El único fallo en su plan fue que Mateo escuchó, y que yo le creí.
Exactamente. Miré a mi hijo durmiendo en el sofá, tan pequeño, tan inocente, y aún así había salvado nuestras vidas. Entonces, ¿qué hago? No puedo simplemente desaparecer. Mis documentos, mi identificación, todo se quemó en la casa. No tengo dinero, no tengo a dónde ir. «¿Me tienes a mí?», dijo Lalique, Jimena. «Y tienes algo que Ricardo no sabe que tienes». «¿Qué?». Ella sonrió. Una sonrisa fría que me hizo ver por qué mi padre confiaba en ella. La verdad, y tiempo para probarla. Ricardo regresará mañana, fingirá estar devastado, hará teatro para la policía y los vecinos, buscará los cuerpos, y cuando no los encuentre, sabrá que algo salió mal. Sí, pero para entonces nosotras ya estaremos 10 pasos adelante. No entendí completamente lo que quiso decir, pero estaba demasiado exhausta para cuestionar, demasiado exhausta para pensar. Apenas podía mantener los ojos abiertos. «Tú y el niño se quedarán aquí hoy», decidió. «Hay un cuartito en la parte de atrás. No es gran cosa, pero tiene una cama. Mañana planearemos los siguientes pasos». «Lic, Jimena, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué ayudar tanto así?». Se quedó callada por un momento, mirando a algún punto más allá de mí, perdida en algún recuerdo. «Roberto me salvó la vida una vez, hace mucho tiempo, cuando mi propio marido intentó matarme». Regresó la mirada hacia mí. «Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora, Marina. El shock, la traición, el miedo. Y le prometí a tu padre que si me necesitabas, aquí estaría. Es una deuda que tengo el placer de pagar». Me tragué las lágrimas que amenazaban con caer. «Gracias. No me agradezcas aún. El juego acaba de comenzar». Dormí por tal vez 3 horas, pero parecieron 3 minutos. Desperté con Mateo sacudiéndome, asustado, preguntando dónde estábamos. Me tomó algunos segundos recordar, y cuando recordé, la realidad cayó sobre mí como un balde de agua fría. Mi marido intentó matarme. No importaba cuántas veces me repitiera eso en la cabeza. Seguía pareciendo irreal, surrealista, como si fuera una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento. Pero no lo era, y las noticias de la mañana lo probaron. Lalique. Jimena golpeó la puerta del cuartito a las 7. «Enciendan la televisión. Canal 5. Ahí estaba. «Incendio destruye casa en fraccionamiento de lujo. Destino de la familia aún desconocido». Mostraban la casa, o lo que quedaba de ella. Solo paredes negras y escombros humeantes. Bomberos aún trabajando, separando restos. Y entonces lo mostraron a él, Ricardo, bajando de un taxi en medio de la confusión, con una expresión que yo reconocía, la que usaba cuando ensayaba discursos importantes frente al espejo. Preocupación calculada, horror medido. «Mi esposa, mi hijo, por el amor de Dios, que alguien me diga que no estaban ahí dentro», gritaba a la cámara, a los policías, a quien quisiera escuchar. El reportero explicaba que él estaba viajando por trabajo, que acababa de aterrizar y había venido directo al lugar. Un esposo desesperado buscando a su familia desaparecida narraba con esa voz grave de noticiero. Sentí a Mateo encogerse a mi lado. «Está mintiendo», susurró mi hijo. «Está fingiendo que le importa». Y lo estaba. Se podía ver si mirabas con atención, la forma en que chequeaba las cámaras antes de desplomarse en lágrimas, cómo sus ojos estaban secos, incluso con las manos cubriendo su rostro. Cómo preguntaba a los bomberos: «¿Ya encontraron los cuerpos?», con una urgencia que no era de quien tiene esperanza, era de quien necesita confirmación. Quería asegurarse de que estábamos muertas. Lalique. Jimena apagó la televisión. Buscará los cuerpos todo el día. Cuando no los encuentre, empezará a sospechar. Tenemos tal vez 24 horas antes de que se dé cuenta de que escaparon. ¿Y luego? Luego entrará en pánico, y la gente en pánico comete errores. Se sentó en la orilla de la cama. «Marina, necesito que me digas, ¿conoces la combinación de la caja fuerte que Ricardo tiene en la oficina?». Pensé por un momento. «La conozco. Es su fecha de nacimiento». Demasiado obvio, pero sirve.
¿Guarda documentos importantes allí? Creo que sí. Nunca puse mucha atención. Necesitamos esos documentos. Especialmente si es lo suficientemente estúpido como para haber guardado algo que lo conecte a los hombres que contrató. ¿Pero cómo? La casa está rodeada de policía ahora. Lo estará por algunas horas, pero de noche, cuando se vaya al hotel, porque no querrá dormir en una casa quemada. ¿Podemos entrar? La miré como si estuviera loca. ¿Quiere que yo me meta en mi propia casa? Técnicamente no es allanamiento si vives allí. Ella sonrió de esa manera fría de nuevo. Y además vamos a necesitar pruebas, evidencia, algo sólido que pruebe que Ricardo planeó esto. Tenía sentido, un sentido aterrador, pero lo tenía. Yo voy contigo, dijo Mateo de repente. De ninguna manera. Tú te quedas aquí. Mamá, yo sé dónde papá esconde las cosas. Su voz era pequeña pero determinada. Hay lugares que tú no conoces. Yo sé porque observo. Siempre observo. Y él observaba de verdad. Mi hijo callado, que todos creían tímido, era en realidad increíblemente atento. Notaba cosas que a mí se me pasaban por alto. Tiene razón, asintió Lalique. Jimena, los niños ven lo que los adultos ignoran. Si hay algo escondido, él sabrá dónde buscar. No me gustó la idea. No quería exponer a Mateo al peligro de nuevo, pero también sabía que necesitábamos evidencia y que el tiempo se estaba acabando. El día transcurrió lentamente. Nos quedamos encerrados en la oficina, viendo las noticias, viendo a Ricardo hacer su teatro. Dio entrevistas a 3 canales diferentes, siempre con la misma historia. Un empresario devastado busca a su familia. La esperanza de un padre. La angustia de no saber. Mentiras. Todo era mentira. Por las cámaras de seguridad del fraccionamiento, a las que Lalique Jimena tenía acceso a través de un contacto, vimos a Ricardo ser llevado a la delegación para prestar declaración. Lo vimos regresar y quedarse frente a la casa destruida por horas, conversando con vecinos, con policías, con quien apareciera. Y entonces, finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, lo vimos subir a un coche e irse. Ahora, dijo Lalique, Jimena. Me dio ropa oscura, guantes, una linterna pequeña. Hizo lo mismo con Mateo. Parecíamos ladrones a punto de cometer un asalto. Y en cierto modo, era exactamente eso. Condujimos en silencio hasta cerca del fraccionamiento. Pero no entramos por el frente. Lalique. Jimena conocía un pasaje en la parte de atrás, donde el muro era más bajo y no había cámaras. Beneficios de haber defendido al constructor en el divorcio, explicó. Escalamos el muro. Bueno, ella y yo escalamos, a Mateo lo pasamos por encima. Del otro lado estaba oscuro. El olor a humo aún era fuerte. 20 minutos, susurró Lalique. Jimena. Entran, toman lo que necesitan, salen. Yo me quedo vigilando aquí. Tomé la mano de Mateo y caminamos hasta la casa. O lo que quedaba de ella. La puerta trasera, la de la cocina, estaba parcialmente quemada, pero aún se podía abrir. Entramos. Dios, la destrucción era total. Las paredes negras, el techo parcialmente derrumbado, olor a cenizas y productos químicos. Todo lo que fue mi vida estaba destruido. Pero no teníamos tiempo para lamentar. La oficina, susurré a Mateo. ¿Dónde está? Él me guió, pasando por la sala destruida, subiendo los precarios escalones de la escalera. La oficina de Ricardo estaba en el segundo piso, y milagrosamente no se había quemado tanto como el resto. La puerta estaba atorada, pero pude forzarla. La caja fuerte estaba allí, empotrada en la pared detrás de un cuadro. Marqué la fecha de nacimiento de Ricardo. VIP. Verde. Abierta. Dentro había documentos, mucho dinero en efectivo, probablemente para pagos ilegales, y un celular antiguo. «Lleva todo», sonó la voz de Mateo del otro lado de la sala. «Mamá, mira aquí». Estaba señalando debajo de una tabla suelta del piso. Un escondite que yo nunca habría sabido que existía. Levanté la tabla. Dentro había otro celular, un cuaderno negro y un sobre. Tomé todo a toda prisa, metiéndolo en la mochila que había traído. «Vamos, rápido».
Estábamos casi en la puerta cuando escuchamos voces. Abajo. ¿Estás seguro de que no hay nadie? Sí, la policía ya liberó el sitio. Solo estamos revisando. Mi sangre se congeló. Miré a Mateo. Estaba pálido. No podíamos bajar. Quienquiera que fuera, estaba bloqueando nuestra única salida. Agarré a Mateo en brazos y nos metimos dentro del armario de la oficina. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que nos oirían. Por la rendija de la puerta del armario podía ver la luz de las linternas subiendo la escalera. 2 hombres. No eran policías. Reconocí las voces. Eran los mismos hombres que habían incendiado la casa. El jefe dijo que verificáramos si el trabajo fue concluido, dijo uno de ellos, voz grave, con acento de la costa. Parece que aún no encontraron cuerpos. Imposible. El fuego era lo suficientemente fuerte como para que no quedara nada. Quizás ya los llevaron al forense. Mejor asegurar. Dale un vistazo a las habitaciones. Escuché pasos separándose. Uno yendo hacia el cuarto principal, otro viniendo en nuestra dirección. La puerta de la oficina se abrió. Mateo apretó mi mano con tanta fuerza que dolió. Me mordí el labio para no hacer ningún sonido. El hombre entró. La luz de la linterna barriendo la habitación. Se detuvo en la caja fuerte abierta. «Oye, Marcos, ven a ver esto». El otro apareció. «¿Qué pasó?» «La caja fuerte está abierta. No estaba así cuando salimos». «¿Estás seguro?» «Absolutamente. Ni siquiera tocamos la caja fuerte. Solo le prendimos fuego y nos fuimos». Silencio tenso. «Alguien estuvo aquí», concluyó el tal Marcos. «Recientemente. El polvo alrededor está revuelto». «¿Crees que fue la policía?» «La policía no roba dinero. Y mira, hay marcas de pisadas, pequeñas». Señaló con la linterna al suelo. «Muy pequeñas para ser adulto». Mi estómago se hundió. «Niño», dijo el primer hombre lentamente. «¿Crees que...?» «Creo que tenemos un problema». Marcos sacó un celular de su bolsillo. «Voy a llamar al jefe. Necesita saberlo». No podía permitirlo. Si llamaba a Ricardo, si le contaba que alguien había estado allí, que posiblemente éramos nosotras. ¿Pero qué podía hacer? Estaba encerrada en un armario con mi hijo de 6 años, desarmada, sin salida. Fue entonces que escuché el grito. Vino de afuera. Un grito femenino, fuerte, de pavor. ¿Qué carajos fue eso? Marcos disparó escaleras abajo. El otro hombre fue detrás. No perdí tiempo. Tomé a Mateo en brazos y corrí. Bajé la escalera tan rápido que casi tropiezo. La puerta trasera estaba abierta. Debieron haber entrado por allí. Salimos. Corrimos al muro. La LIC. Jimena estaba allí, jadeando. ¿Fuiste tú la que gritó?, pregunté mientras la ayudaba a saltar el muro. Necesitaba sacarlos de allí. ¿Funcionó? Sí. Le mostré la mochila. Tomé todo. Corrimos a su coche estacionado 2 cuadras más adelante. Solo cuando estábamos dentro, puertas cerradas, motor encendido y alejándonos, pude respirar. Esos hombres vieron que alguien tocó la caja fuerte, dije. Se lo contarán a Ricardo. Excelente. La miré como si estuviera loca. ¿Cómo que excelente? Ahora él sabrá que estás viva. Sabrá que tienes las pruebas. Entrará en pánico. Ella sonrió mientras conducía. Y la gente en pánico comete burradas. No sé si estaba de acuerdo con su lógica, pero estaba demasiado exhausta para discutir. De vuelta en la oficina, vaciamos la mochila sobre el escritorio. Documentos, celulares, dinero, el cuaderno negro, la LIC. Jimena tomó el cuaderno primero. Lo abrió. Comenzó a leer. Y cuanto más leía, más amplia se volvía su sonrisa. «Bingo», murmuró. «¿Qué es? ¿Tu marido es meticuloso o era tonto?» «Probablemente ambos». Giró el cuaderno hacia mí. «Mira esto. Fechas, montos, nombres». Documentó cada centavo que pidió prestado, de quién y cuándo tenía que pagar. Incluso tiene anotaciones sobre conversaciones con los prestamistas. Hojeé las páginas. Todo estaba allí, cada deuda, cada amenaza que recibió. Y luego, en las últimas páginas, «Solución final», leí en voz alta.
Seguro de vida de Marina, $2,000. El accidente tiene que parecer natural. Contacto, Marcos. Servicio, $50,000, mitad por adelantado. Fecha, 21 de noviembre. Era hoy. O mejor dicho, era ayer. Escribió todo, susurré incrédula. ¿Por qué alguien haría eso? Seguro, explicó Lalique. Jimena, si algo salía mal, él podía usar esto como garantía contra los tipos que contrató. Probar que ellos también estaban involucrados. Tomó uno de los celulares, y apuesto a que en estos celulares hay aún más evidencia. Conversaciones, llamadas. Tomó toda la noche examinar todo. Los celulares estaban protegidos con contraseña, pero Jimena tenía un contacto que logró desbloquearlos. Y allí estaba todo. Mensajes entre Ricardo y Marcos. Necesita ser un día que yo esté viajando. Coartada sólida. Tiene que parecer accidental. El fuego es bueno, difícil de rastrear. ¿Y el niño? Había preguntado Marcos. También, no puede quedar nadie. También. Ricardo había escrito fríamente sobre matar a nuestro hijo, como si fuera un detalle menor, un inconveniente a resolver. Sentí el odio crecer dentro de mí, un odio frío, cortante. Ya no era la mujer que se había casado creyendo que había encontrado el amor. Era una madre protegiendo a su hijo, y las madres son peligrosas cuando sus hijos están amenazados. ¿Esto es suficiente para arrestarlo?, pregunté. Suficiente para arrestar, condenar y tirar la llave, confirmó Lalique. Jimena. Pero necesitamos hacerlo bien. Si entregamos esto a la policía equivocada, Ricardo tiene suficiente dinero y conexiones para hacerlo desaparecer. O peor, para hacerlas desaparecer a ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Ella pensó por un momento. Conozco un delegado, honesto, incorruptible, de la División de Homicidios. Si le presentamos el caso a él, con todas estas pruebas, Ricardo no tiene a dónde correr. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Pero antes de eso, miró su celular. Tu marido ya intentó llamarte 7 veces en la última hora y te mandó 15 mensajes. Tomé mi celular. Estaba en silencio, pero la pantalla se encendía con notificación tras notificación. Marina, por el amor de Dios, ¿dónde estás? Amor, estoy desesperado. Por favor, respóndeme. La policía dijo que no encontró tu cuerpo. ¿Dónde estás? ¿Estás herida? Marina, respóndeme. Y el más reciente, enviado hace 5 minutos. Sé que estás viva, y sé que tomaste las cosas de la caja fuerte. Necesitamos hablar. Urgente. La máscara se había caído. Él lo sabe, dije. Perfecto, respóndele. ¿Qué? ¿Estás loca? Respóndele. Dile que quieres encontrarte con él, en un lugar público, mañana por la mañana. ¿Por qué? Lalique. Jimena sonrió. Esa sonrisa que aprendí a temer y admirar al mismo tiempo. Porque le daremos una oportunidad para ahorcarse. Escribí la respuesta con los dedos temblorosos. Alameda Central, mañana 10 a.m. Ven solo. La respuesta de Ricardo llegó en segundos. Estaré allí. Marina, necesitamos hablar. Las cosas no son como tú piensas. No son como yo pienso. Como si yo fuera la loca de la historia. Como si no hubiera visto a 2 hombres incendiando mi casa con mis propias llaves. Perfecto, dijo Lalique. Jimena. Mañana por la mañana te encontrarás con él, pero no estarás sola. Ella explicó el plan. Era arriesgado, tal vez insano, pero podría funcionar. El delegado que ella conocía, delegado Juárez, aceptó ayudar cuando ella llamó y explicó la situación. Pondría a personas de civil en la plaza, escuchas, cámaras. Todo lo que necesitábamos era hacer que Ricardo confesara. Nunca va a confesar sabiendo que puede ser grabado, argumenté. No necesita confesar con palabras, replicó. Solo necesita actuar. Y los hombres desesperados siempre actúan. Esa noche no pude dormir. Me quedaba imaginando el encuentro. Lo que diría. Cómo miraría a los ojos del hombre que intentó matarme y fingiría normalidad. Mateo dormía a mi lado, finalmente en paz después de días de terror. Al menos uno de nosotros podía descansar.
A las 9:30 de la mañana siguiente, estábamos posicionadas. Yo sentada en una banca de la Alameda Central, con un abrigo con micrófono incorporado. Mateo seguro en la oficina con la LIC. Jimena viendo todo por cámaras que la policía instaló. El delegado Juárez y su equipo esparcidos por la plaza, disfrazados de indigentes, vendedores ambulantes, personas paseando a su perro. Y entonces vi a Ricardo. Apareció puntualmente a las 10 a.m. Usaba ropa arrugada, probablemente la misma de ayer, ojeras profundas, barba sin afeitar. Por primera vez desde que lo conocí, parecía humano, vulnerable. Pero yo sabía la verdad, me vio y prácticamente corrió. «Marina, gracias a Dios estás bien». Intentó abrazarme. Retrocedí. «No me toques». La máscara se deslizó por un segundo. Vi rabia en sus ojos antes de volver a expresar preocupación. «Amor, sé que estás asustada, pero tienes que escucharme». ¿Escucharte? ¿Escucharte decir qué, Ricardo? ¿Que fue todo un error? ¿Que los hombres que incendiaron nuestra casa con nuestras llaves eran solo ladrones? Parpadeó, calculando. ¿Tú viste? Vi todo. Estaba allí. Mateo y yo. Vimos todo. Se puso pálido. Miró a su alrededor, nervioso. Aquí no. Vamos a un lugar privado. No voy a ir a ningún lado contigo. Mantuve la voz firme, aunque mi corazón estuviera disparado. Habla aquí. Ahora, ¿por qué intentaste matarme? Yo no... No fue así. Se pasó la mano por el cabello. Marina, no entiendes. Estoy en problemas. Debo mucho dinero a gente muy peligrosa. Te amenazaron a Mateo. ¿Entonces decidiste matarnos antes? ¿Qué lógica es esa? No. Iba a sacarlas del país. Con el dinero del seguro podíamos empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esos tipos. Era una mentira tan descarada que casi me río. ¿Estás hablando del seguro que solo pagas si yo muero? Se congeló. Se dio cuenta del error. Marina. Cambió la táctica. La voz se volvió amenazadora. Tomaste cosas de mi caja fuerte. Necesito que me las devuelvas. Ahora. ¿El cuaderno negro? ¿La evidencia de que planeaste todo? No entiendes lo que estás haciendo. Si le entregas eso a la policía, caigo. Y si caigo, los tipos a los que les debo irán tras de ti. De cualquier manera, no estás a salvo. Pero al menos no serás tú intentando matarme. La rabia finalmente explotó. Siempre fuiste tan ingenua. ¿Crees que me casé contigo por qué? ¿Por amor? Eras una niña mimada con dinero de mami. Fue solo por eso. Dolió. Aun sabiendo que era verdad, dolió escucharlo. ¿Y Mateo? ¿Nuestro hijo también era solo por interés? El mocoso. Escupió las palabras. Siempre fue extraño, demasiado callado, observando todo, niño raro. Y allí estaba, el odio verdadero. No era solo por dinero, realmente nos despreciaba. Fue cuando escuché, proveniente del audífono en mi oído. Ya tenemos suficiente, equipo, pueden ir. De repente, los indigentes se levantaron. Los vendedores soltaron sus puestos. Todos convergieron hacia Ricardo con distintivos en mano. «Ricardo Fuentes, queda usted detenido». Su rostro pasó por 5 emociones en 3 segundos. Shock, confusión, rabia, miedo y finalmente, aceptación. Había perdido. Pero antes de que pudieran esposarlo, hizo algo que nadie esperaba. Corrió. Disparó por la plaza, derribando personas, saltando bancas. La policía fue tras él, pero tenía ventaja, y corría en mi dirección. No tuve tiempo de reaccionar. Me agarró, jaló algo de su cintura, un cuchillo, y lo presionó contra mi cuello. «¡Nadie se mueve!», gritó. Su voz estaba irreconocible. «O la mato, juro que la mato». El delegado Juárez se detuvo a 3 metros, manos levantadas. «Cálmate, Ricardo, no tienes que hacer esto». «¡Claro que tengo! Ella lo arruinó todo, todo». La hoja presionó más fuerte. Sentí un hilito de sangre escurrir. Mi cerebro entró en pánico, pero luego recordé a Mateo, a mi hijo viendo todo. No podía dejar que me viera morir. «Ricardo», dije, tratando de mantener la voz tranquila,
No vas a hacer esto. No me digas lo que voy o no voy a hacer. No lo vas a hacer porque eres un cobarde. Siempre lo has sido. Volteé la cabeza un poco, mirándolo a los ojos. Los cobardes no matan mirando. Contratan a otras personas, y hasta en eso fallaste. El cuchillo tembló en su mano. Y en ese segundo de hesitación algo pasó. Un disparo. No para matar, para incapacitar. Un francotirador que yo ni siquiera había visto acertó en la mano de Ricardo. El cuchillo cayó. Gritó de dolor. Y en segundos estaba en el suelo, esposado, rodeado por policías. Caí de rodillas, temblando. El delegado Juárez me ayudó a levantarme. Ya está bien. Terminó. Pero no parecía que hubiera terminado. Nada parecía real. Miré a Ricardo siendo arrastrado a la patrulla. Gritaba, pataleaba, amenazaba. «Esto no termina aquí, Marina. Vas a pagar, vas a pagar». Vacías. Todas sus amenazas ahora eran vacías. El juicio de Ricardo fue rápido. Con todas las pruebas, el cuaderno, los celulares, las grabaciones de nuestro encuentro, la declaración de los hombres que contrató, que hicieron un acuerdo de delación, no había defensa posible. Intentaron alegar insanidad temporal. Intentaron decir que estaba siendo coaccionado por los prestamistas. Intentaron de todo. No funcionó. Ricardo fue condenado a 25 años de prisión. Intento de homicidio calificado 2 veces. Incendio provocado. Fraude. La lista era larga. Yo no fui al juicio. No quería ver su rostro nunca más, pero la LIC, Jimena sí fue. Me mandó un mensaje cuando salió la sentencia. Se hizo justicia. Justicia. La palabra parecía extraña. Porque no parecía justo que 8 años de mi vida hubieran sido una mentira. No parecía justo que mi hijo tuviera que crecer sabiendo que su propio padre quiso matarlo. Pero al menos estábamos vivas. Y libres. En los meses siguientes tuve que reconstruir todo. Literalmente todo. Documentos, identidad, cuenta bancaria, casa. Conseguí acceso al dinero del seguro de la casa, irónico, ya que Ricardo la había quemado para obtener otro seguro. No era mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo. La LIC. Jimena me ayudó con todo el papeleo. Más que eso, se convirtió en una amiga, tal vez la primera amiga verdadera que tuve. Tu padre sabía que me ibas a necesitar un día, me dijo una tarde, tomando café en el nuevo apartamento que alquilé. Me hizo prometer que te cuidaría. ¿Cómo lo sabía? ¿Sobre Ricardo? Intuición de padre. Ella sonrió. O tal vez vio cosas que tú, enamorada, no quisiste ver. Pequeñas señales. La forma en que Ricardo miraba el dinero de tu familia. ¿Cómo preguntaba sobre herencias? ¿Cómo se irritaba cuando hablabas de trabajar? Tenía razón. Las señales siempre estuvieron allí. Fui yo quien eligió ignorarlas. Mateo estaba yendo a terapia. Al principio, no quería hablar sobre lo que sucedió, pero con el tiempo, poco a poco, comenzó a abrirse. La terapeuta dijo que era resiliente. Los niños son más fuertes de lo que imaginamos. Pero incluso fuerte, tenía pesadillas. Despertaba gritando, diciendo que había fuego, que no podía salir, que su papá estaba viniendo. En esas noches yo me quedaba con él. Lo abrazaba, le cantaba las canciones que le cantaba cuando era bebé, y poco a poco volvía a dormir. «¿Mamá?», me preguntó una noche, algunos meses después del juicio. «¿Todavía quieres a papá?». La pregunta me tomó desprevenida. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque fue malo, muy malo, pero todavía es mi papá, y no sé si está mal extrañarlo a veces». Mi corazón se rompió. Lo jalé hacia un abrazo apretado. «No está mal, mi amor. Es tu papá. Y la parte de él que conocías, la parte que jugaba contigo, que te llevaba al parque, esa parte era real. O al menos tú creíste que lo era. Y no hay problema en extrañar eso. Pero intentó hacernos daño. Intentó. Y eso fue horrible e imperdonable. Pero tus sentimientos son tuyos. Puedes extrañar al papá que creías tener y aún así estar enojado por lo que hizo. Ambas cosas pueden existir juntas.
Se quedó quieto por un tiempo. Luego susurró: «Yo te salvé, ¿verdad, mamá? Salvaste, me salvaste y te salvaste. Eres mi héroe, Mateo». Él sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y en ese momento supe que íbamos a estar bien. No inmediatamente, no mágicamente, pero eventualmente. Comencé a trabajar de nuevo, algo que Ricardo nunca permitió. Conseguí un empleo en una ONG que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Parecía apropiado. Yo entendía por lo que pasaban: el miedo, la vergüenza, la sensación de que de alguna manera era culpa de ellas. Y podía decir, de corazón: no es culpa de ustedes, nunca lo fue. La LIC. Jimena me ofreció una sociedad en su despacho después de un año. Tienes talento para esto, y pasión. Sería un desperdicio no usarlo. Acepté. Volví a estudiar. Hice un curso acelerado de Derecho. Presenté el examen de la barra de abogados. No fue fácil. A los 34 años, volver a los libros es desafiante. Pero pasé, y me convertí en abogada. Especializada en Derecho de Familia y casos de violencia doméstica. Usé el dolor para ayudar a otras personas, y de alguna forma, eso ayudó a curar mi propio dolor. 3 años después del incendio, nos mudamos a una casa de verdad. Pequeña, sencilla, pero nuestra. Mateo eligió su propio cuarto, pintó las paredes de azul. Pero no Batman, mamá, ya crecí. Lo llenó de pósters de astronautas. Cuando sea grande voy a ser astronauta, anunció. O científico. Aún no decido. Me reí. Puedes ser las dos cosas. ¿En serio? ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer cualquier cosa que quieras, hijo. Y yo creía en eso, porque habíamos sobrevivido a lo imposible. ¿Qué era un poco de ambición comparado con eso? De vez en cuando pensaba en Ricardo, principalmente cuando firmaba los papeles del divorcio, que él impugnó, claro, pero perdió. O cuando veía noticias sobre él en prisión. Aparentemente no se estaba adaptando bien. ¿Sentía lástima? No. ¿Rabia? A veces. Pero principalmente, nada. Se había vuelto irrelevante. Una nota a pie de página en mi historia, no el capítulo principal. La vida siguió. Mateo creció. Yo crecí con él. Aprendí a confiar de nuevo, no ciegamente, nunca más ciegamente, sino con sabiduría. Aprendí que las señales de alerta existen por una razón, que escuchar tu intuición no es paranoia. Y aprendí que a veces las personas que más amamos son las que más pueden herirnos. Pero también aprendí que podemos sobrevivir a eso. Y hasta crecer. Hoy se cumplen 5 años desde aquella noche en el aeropuerto. 5 años desde que Mateo susurró: «No vuelvas a casa», y cambió nuestras vidas para siempre. Estoy sentada en la terraza de nuestra casa, tomando café. Mateo, ahora de 11 años, está en la sala haciendo la tarea. Es sábado, pero le gusta adelantar el trabajo. «¡Mamá!», grita. «¿Puedo ir a casa de Luis después de comer?». «Puedes, pero vuelve antes de las 6. Está bien». Sonrío a mi café. Tiene amigos ahora. Buenos amigos. Dejó de ser aquel niño callado y asustado. Sigue siendo observador. Siempre lo será. Pero también ríe, juega, vive, como todo niño debería vivir. Mi celular suena. Es la LIC. Jimena. O mejor dicho, Jimena. Dejamos las formalidades hace mucho tiempo. «Buenos días. Te levantaste temprano hoy». «Tengo noticias», dice. Puedo escuchar la sonrisa en su voz. «¿Recuerdas aquel caso que tomamos el mes pasado, Fernanda?». Recuerdo. Mujer de 40 años, marido abusivo, 3 hijos, sin dinero para salir de casa. Lo logramos. Medida de protección aprobada. Ella y los niños ya están en el refugio, a salvo. Cierro los ojos, sintiendo ese calor en el pecho. Qué bueno de verdad. Para eso hacemos esto, ¿verdad? Para estos momentos. Sí. Colgamos y me quedo allí, pensando. ¿En cuántas mujeres hemos logrado ayudar en estos años? ¿Cuántos niños salvamos? No de forma tan dramática como Mateo y yo fuimos salvadas, pero salvadas de todos modos.
de relaciones tóxicas, de abusos, de situaciones sin salida. Transformamos nuestra tragedia en propósito. ¿Mamá? Mateo aparece en la puerta. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. Se sienta en la silla a mi lado. Está más grande ahora, creciendo demasiado rápido para mi gusto. Pronto será más alto que yo. ¿Tú eres feliz? La pregunta me toma por sorpresa. Lo soy. ¿Por qué preguntas? Se encoge de hombros. Solo quería saber. Por todo lo que pasó. Pensé que tal vez te quedarías triste para siempre. Tomo su mano. Ya no es tan pequeñita como antes. Estuve triste por un tiempo, sí. Y todavía me pongo triste a veces, cuando recuerdo. Pero también soy feliz, porque te tengo a ti. Tengo un trabajo que amo. Tengo amigos de verdad. Tengo una vida que yo elegí, no que alguien eligió por mí. ¿Y a papá? ¿Ya lo perdonaste? Esa es más difícil. No sé si lo perdoné. Perdonar no significa olvidar o decir que todo está bien. Tal vez sea más dejarlo ir, ya no cargar con ese peso, y en eso sí, creo que lo logré. Él asiente procesando. Yo creo que también. No pienso mucho en él. Solo a veces, cuando recuerdo cómo era antes, pero luego recuerdo que aquello no era real, y se vuelve más fácil. ¡Qué sabiduría para un niño de 11 años! Pero Mateo nunca fue un niño común. Creció demasiado rápido, vio demasiadas cosas, pero sobrevivió. Y más que eso, floreció. Te amo mucho, ¿sabías? Le digo, abrazándolo. Yo también, mamá. Me devuelve el abrazo, luego se suelta. ¿Puedo volver a la tarea? Solo me falta matemáticas. Puedes. Vuelve adentro y yo me quedo allí, en la terraza, viendo el sol subir en el cielo. Pienso en lo extraña que es la vida. Hace 5 años estaba perdiendo todo, o creyendo que lo estaba. La casa, el matrimonio, la seguridad. Pero en realidad estaba ganando algo más importante: libertad. Libertad para ser yo misma, para tomar mis propias decisiones, para construir una vida basada en la verdad, no en mentiras bonitas. Y sí, duele. A veces todavía duele. Hay noches que despierto sudando, soñando con fuego. Hay días que veo a un hombre de lejos que se parece a Ricardo y mi corazón se acelera. El trauma no desaparece por completo. Aprendemos a vivir con él, pero también aprendemos que somos más fuertes de lo que imaginamos, que podemos sobrevivir a lo inimaginable, que podemos reconstruir a partir de las cenizas, literalmente, en mi caso. Mi teléfono vibra de nuevo, mensaje del grupo de apoyo que coordino para sobrevivientes de violencia doméstica. Gracias por la reunión de ayer. Por primera vez sentí que no estoy sola. Respondo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Estamos juntas en esto. Es por estos mensajes que hago lo que hago, porque sé lo que es sentirse sola, atrapada, sin salida. Y sé lo que es encontrar una mano extendida cuando más la necesitas, como mi padre me dio cuando me dejó la tarjeta de Jimena, como Jimena me dio cuando me acogió, como Mateo me dio cuando tuvo el coraje de hablar, aún siendo tan pequeño. No nos salvamos solos. Nos necesitamos unos a otros, y ahora yo devuelvo. Extiendo mi mano a otras mujeres que están donde yo estuve, y las levanto. El sol ha salido por completo ahora. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Me levanto, entro en casa. Mateo está en la mesa, concentrado en los números. No nota cuando me acerco y le doy un beso en la coronilla. «¡Mamá!», protesta, pero está sonriendo. Estoy tratando de concentrarme aquí. Lo siento, no te molestaré más. Voy a la cocina a preparar la comida. Algo sencillo, pasta con salsa, la comida favorita de Mateo. Mientras revuelvo la salsa, lo escucho tararear en la sala. Tarareando, un niño que presenció un intento de asesinato, que perdió su casa, que vio a su padre ser arrestado. Está tarareando mientras hace su tarea de matemáticas. Si eso no es resiliencia, no sé qué es. Y me da esperanza. Esperanza de que no importa lo que la vida nos lance, podemos sobrevivir.
Podemos superar, podemos incluso ser felices de nuevo, no de la misma forma, no como éramos antes, sino de una forma nueva, más fuerte, más sabia. El temporizador del horno suena, lo apago, empiezo a servir los platos. Mateo, a comer, aparece corriendo, como siempre hace cuando es comida. Se sienta a la mesa con esa sonrisa amplia. ¿Qué hay de postre? Nieve, si te comes toda la comida primero. Eso lo hago durmiendo. Reímos, comemos, conversamos sobre la semana, sobre los planes para el fin de semana, sobre el proyecto de ciencias que está haciendo en la escuela. Cosas normales, vida normal. Y es hermoso, después de todo. Es hermoso tener esa normalidad de nuevo. Después de comer, Mateo se va a casa de su amigo. Yo lavo los platos, arreglo la casa, respondo a algunos correos del trabajo. Rutina. Maravillosa, mundana, rutina. Por la tarde, cuando Mateo vuelve, vemos una película juntos. Animación tonta que me hace reír. Él se queja de que es cosa de niños, pero también ríe. Y cuando cae la noche, cuando lo acuesto, a pesar de que se queja de que ya está muy grande para eso, me da un abrazo apretado. ¿Mamá? ¿Sí? Gracias. ¿Por qué, amor? Por creerme. Aquel día en el aeropuerto. Si no me hubieras creído, pero te creí, y siempre voy a creer en ti. Él sonríe, se acomoda en la cama. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mi héroe. Apago la luz, cierro la puerta. Y por primera vez en 5 años no siento miedo del mañana. Porque no importa lo que venga, sé que lo enfrentaremos, juntos, y vamos a sobrevivir. Como siempre, sobrevivimos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.